Buenas tardes. Vamos a comenzar con la segunda charla de este ciclo de Doctrina Social de la Iglesia y Evangelii Gaudium. Pero antes, permítame que les dé un aviso de Acción Social Católica. Saben ustedes que la conferencia de Javier Lacasta fue suspendida por enfermedad, una conferencia titulada La huella de Dios en nuestra propia biografía, y por tanto Javier Lacasta dará esta conferencia el próximo día 18 de marzo, pero en el salón de la calle Don Jaime I, número 33. ¿De acuerdo? La conferencia de Javier Lacasta, día 18 de marzo, en el salón de Don Jaime I, número 33 de Acción Social Católica. Pues dicho esto, en esta segunda charla, nuestro ponente va a disertar sobre la Iglesia ante los desafíos del mundo actual, con el subtítulo de Lectura creyente de la realidad social española y aragonesa y de sus consecuencias para los pobres. El ponente es don Francisco Pérez, que es economista, aunque trabaja como personal laboral en la universidad y ha desempeñado distintas responsabilidades en la Iglesia diocesana. En estos momentos es el delegado episcopal de Pastoral Obrera, pero además es el coordinador de la Escuela de Formación Social de la Delegación de Apostolado Seglar. Él se prodiga mucho en conferencias, en charlas, y yo le agradezco muchísimo, en nombre de Acción Social Católica y de la propia Delegación de Apostolado Seglar, pues que no ha puesto ningún inconveniente en venir aquí. Él pues da muchas charlas en Cáritas, en Acción Católica, allá donde se le llama. Por lo tanto, y no solamente en Zaragoza, sino también en otras diócesis españolas. Le agradezco mucho, en nombre de todos, pues su presencia aquí. Y como en la pasada charla, habrá una parte de exposición y luego una parte también para preguntas. Ok, Paco, cuando quieras. Hola, pues buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues vamos a dialogar un poco. Yo al principio me dijeron, bueno, pues hablar de la Evangelii Gaudium, de algún capítulo, y luego cuando leí el título digo, no, de la Evangelii Gaudium, de la realidad española, aragonesa, y bueno, un poco decir, bueno, pues intentaremos hacer lo que se pueda y dar respuesta. Pues yo que me parece que estamos en un momento importante y crucial en la sociedad y en la Iglesia. Son momentos de cambio, de expectativa, y es bueno situarnos, ¿no? Y es bueno conocer la propuesta, el itinerario, el recorrido que el Papa Francisco nos ha propuesto, pues porque encontraremos muchos elementos que nos van a ayudar a situarnos en estos momentos cruciales y difíciles. Yo, por lo que podéis esperar de mí, pues ahí veis unas zapatillas, una teología en zapatillas. No es una teología académica, no es una teología sistemática y fundada, son reflexiones pues desde la práctica militante. Yo fundamentalmente me he movido en los ámbitos del mundo obrero, que es de donde procedo, y en la Delegación de Pastoral Obrera, y en contacto pues con la gente de al pie de calle, ¿no? Uno de los actos que más repetimos a lo largo de los años es el seminario de lectura de la realidad, con voluntarios de Cáritas, con religiosas. Bueno, pues es una práctica a pie de calle y en zapatillas, ¿no? Creo que nos vamos a entender. Tampoco hace falta mucha cosa. Si leéis la encíclica del Papa Francisco, se entiende perfectamente. Es un lenguaje que cualquier persona podemos entender y nos puede dar pistas y claves, ¿verdad? No tiene conceptos raros ni difíciles. Y luego, pues veis, hay en la introducción una brocha, pues son pintor de brocha gorda, ¿verdad? Algunos brochazos para situarnos en este contexto eclesial que vivimos, ¿verdad? Bueno, es importante recordar dónde se sitúa la encíclica, ¿verdad? El Papa, yo creo que de una manera muy inteligente, retoma el Concilio Vaticano II sin citarlo apenas, sin decir qué es, ¿verdad? Si recordáis, hace pocos años, un par de años, celebramos el 50 aniversario del Concilio Vaticano II y había un debate, pues había habido una ruptura, una continuidad. Bueno, pues cada uno valoraremos la experiencia de aquello que fue la primavera eclesial que supuso Juan XXIII, ¿verdad? Luego
pues esos otros momentos difíciles que se hablaba de otoño, invierno eclesial, el Papa no entra simplemente dice voy a presentar mi hoja de ruta, esto es lo que yo espero desarrollar, pero como lo que sí quiero recordaros son esa brújula, esas claves fundamentales que sentó el concilio, pues porque están recogidas en ese recorrido, ¿verdad? Igual que de la misma manera toda la encíclica recoge las formulaciones de la doctrina social de la Iglesia y apenas hay ninguna novedad, ¿verdad? Aunque se han empeñado en decir, pues algunas de las afirmaciones del Papa son novedosas, ¿no? Estaban presentes, lo que pasa que lo dice con una claridad y una valentía que quizás no se había formulado en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues si recordáis, el concilio, frente a los diversos modelos de entender la Iglesia, ¿verdad?, una iglesia jerárquica y piramidal, una iglesia, pues definió, en primer lugar, el norte es Jesucristo y su misión. Dice, Iglesia, ¿y quién dices que eres? Pregunta, ¿verdad? Lumen Gentium plantea que la Iglesia fundamentalmente es Jesucristo y su misión. Ese es el centro. No es la propia Iglesia, no es el Papa, no son la jerarquía. El centro de la Iglesia es Jesucristo y su misión de salvación para toda la humanidad, para todo el mundo. Y primera clave que pone, ¿verdad? Luego nos hablará de Iglesia Misión, de Iglesia Misterio, de Iglesia Comunión, de Iglesia... Pero el centro es Jesucristo, y eso es muy importante. El sur, la consecuencia de ese norte es que la Iglesia es concebida como pueblo de Dios, ¿verdad? Esto fue complicado. Se presentaron muchos esquemas y se fueron tirando uno tras otro porque siempre se presentaba la iglesia piramidal, la jerarquía, los religiosos y luego el resto del pueblo de Dios. Y el concilio dijo, no, lo primero es el pueblo de Dios. Todos somos iguales. La única rango de categoría es el bautismo, que nos iguala a todo y nos hace pueblo de Dios. Y ese es el sujeto de la Iglesia, ese es el actor principal de la Iglesia. Que no nos lo acabamos de creer, ni lo acabamos de ejercer. Ahí se inserta la vocación del laico, las distintas vocaciones, los carismas, los ministerios, pero es el pueblo de Dios, una Iglesia entendida como pueblo de Dios. Bueno, pues el Papa Francisco retoma esta otra clave, ¿verdad? Y luego hay otros dos ejes que son muy importantes en el concilio y que van a estar presentes en toda la exhortación apostólica que nos hacía el Papa. El primero es el Evangelio. Si recordáis, para mucha gente, uno de los logros más importantes del Concilio Vaticano II fue rescatar el Evangelio para los fieles. Que los fieles de a pie pudiéramos leer el Evangelio. Que los laicos pudiéramos leer, interpretar y discernir la palabra de Dios. Porque hasta entonces no podíamos. No era fácil acceder y quien se atrevía a acceder al Evangelio era condenado como protestante, disidente. A nosotros solo nos estaba reservado sabernos los mandamientos, el cumplimiento. No, es decir, el concilio, ¿verdad?, en Dei Verbum recupera y sitúa en el centro de la vida cristiana el Evangelio y la palabra de Dios, que es la palabra viva. Y si es viva es capaz de iluminar cada realidad concreta que vivimos. Realidades diferentes, porque la realidad de hoy es distinta a la del concilio y es distinta a la del primer siglo de las comunidades primitivas. Pero la misma palabra de Dios es capaz de iluminarnos siempre en esas realidades distintas. No las doctrinas, no las teorías, solo la palabra de Dios. Por eso es muy importante volver. Y junto a la palabra de Dios, el otro eje de esa brújula del Vaticano II son los signos de los tiempos. Gaudium et Spes habla de que si estamos en una iglesia que el centro es Jesucristo y que actúa movida por el Espíritu Santo, quien la sostiene, mantiene y empuja, estamos llamados a descubrir esos signos de la presencia del Espíritu en nuestro mundo. Y eso ocurre en la realidad concreta de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en los gozos y en las sombras, en las penas, ¿verdad?, y en las alegrías de nuestro tiempo. Por tanto, la comunidad cristiana está llamada
el pueblo de Dios a interpretar esa realidad, descubrir esos signos de Dios en positivo o en negativo, aquello que impulsa a la Iglesia a su plena realización o aquello que se opone al proyecto de liberación, contrastando la realidad con el Evangelio. Tarea que hemos hecho poquito. No hemos hecho bien nuestros deberes y el Papa nos los pone. El Papa dice, no me corresponde a mí como jefe de la Iglesia discernir todas las situaciones y problemas, y corresponde a cada, como ya dijera Octogésima Advenient, corresponde a cada comunidad discernir los signos de su tiempo en su ámbito concreto, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, hizo la Iglesia aragonesa en los años 90, si os acordáis, un estudio sobre los pobres que realizaron todas las diócesis aragonesas. Ha habido otros gestos. Corresponde discernir y entonces decirnos cuáles son las urgencias, las prioridades de nuestra Iglesia, dónde tenemos que estar presentes. Bueno, pues de alguna manera es lo que nos propone el Papa. Bueno, y hay unos ejes transversales. El primero, si veis por allí, historia de liberación. El concilio recuperó algo que vuelve a recuperar el Papa, y es que estamos insertos y caminamos en esa historia de la liberación que comienza ya en el Éxodo, ¿verdad? Dicen algunos que de Dios se supo a raíz de un conflicto laboral allá en Egipto, cuando estaban los israelitas haciendo ladrillos de adobas y se quejaron, ¿no? Dirá González Faus en su tesis doctoral, Proyecto de Hermano, recogerá González Carvajal en la obra de Teología para Universitarios, de Dios supimos a raíz de un conflicto laboral, porque Dios dice, he oído el clamor de mi pueblo y he bajado para liberarlo. En ese mismo proceso estamos hoy. Dios sigue oyendo el clamor de su pueblo y sigue dándonos la mano para liberarnos. Y el concilio recupera ese concepto y nos sitúa en ese mismo camino, en comunión con todos los cristianos, con toda, ¿verdad? Hay otras claves de lectura, el diálogo con el mundo, ¿verdad? Se pasa de una iglesia que condena permanentemente a una iglesia que dialoga, que se basa en la misericordia, ¿verdad? Dirá el Papa que parecemos que vivimos una cuaresma permanente sin Pascua, que siempre tenemos cara agria, que siempre condenamos el mundo, que somos profetas de calamidades. Es decir, hombre, no. El Papa recupera el Evangelio y dice que además tenemos que comunicar la alegría del Evangelio. Tenemos que vivir permanentemente también la Pascua y la resurrección, la alegría. Bueno, está la opción por los pobres y está la lectura de la realidad como otros elementos que puso en marcha el concilio. Bueno, unos se desarrollaron, otros se fueron quedando por ahí. Bueno, yo os voy a destacar dos elementos que subyacen un poquito, me parece, a esta exhortación y que nos van a ayudar a comprender lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? La primera es discípulo. Está dirigida a todos los discípulos, todos somos seguidores de Jesús. Por tanto, el centro de todos los que estamos en la Iglesia, a los que se dirige el Papa, es Jesús. Pero una vez que hemos establecido ese centro, lo que tenemos que hacer es descentrarnos, ir a la realidad, buscar las situaciones concretas, lo que hay, ¿no? Y el Papa nos propone ir a las periferias del mundo, a las periferias económicas, a las periferias culturales, allí donde está lo que no cuenta. Y veréis que las periferias adquieren en la encíclica del Papa un significado muy especial, porque es los que no cuentan, los desechos de la sociedad. La sociedad en que vivimos ha dado un paso más, digamos, en generar pobreza y ya excluye a la gente y la tira del sistema, ¿no? Y el Papa nos propone ir a las periferias. Y la otra cuestión es que somos discípulos para llevar adelante una misión, la misión que Jesús encomendó a su Iglesia, ir y anunciar el Evangelio, la buena noticia, a todos los hombres, especialmente a los pobres. Esa buena noticia con que Jesús empieza: la liberación de los presos, los cojos andan, los ciegos ven, es la sanación de la humanidad, la reconstrucción del hombre y la mujer nuevos, ¿verdad? Bueno, pues lo que nos propone es que para ejercer esa misión necesitamos conocer los desafíos para la misión, que es lo que pedía la charla, y
Eso es importante tanto para la renovación interna de la Iglesia como para el diálogo con el mundo. ¿De qué vamos a hablar con el mundo? Pues de los problemas importantes que tiene el mundo. No vamos a hablar del partido del domingo, ¿no? Podemos hablar. Y también es importante conocer la realidad, como ahora veremos, para los propios agentes de pastoral, los propios sujetos de la Iglesia. Bueno, os he puesto ahí el recorrido que propone la Evangelii Gaudium, no sé si se lee muy bien, pero bueno, son los capítulos, ¿no? Desde la introducción que nos habla de la alegría, la transformación misionera de la Iglesia, ¿verdad? En la crisis de la comunidad, los retos y desafíos de la Iglesia aparecen en un capítulo que se llama en la crisis del compromiso comunitario. Cuando el Papa está hablando de los grandes desafíos económicos, financieros, está hablando del compromiso comunitario, no está hablando de otra cosa. El objetivo es nuestro compromiso comunitario, anunciar el Evangelio. Y si hablamos de economía, de política, de cultura, es en función de ese anuncio. Porque suponen o una facilidad o una dificultad para ese anuncio. Bueno, y luego aparecen el resto de estaciones, que es, una vez que ese compromiso comunitario, tenemos que anunciar el Evangelio. Ese anuncio tiene una dimensión social, nos dice el Papa, y para poder llevarlo a cabo necesitamos una espiritualidad para vivir la evangelización. Ese es el contenido, ¿verdad? Lo que a mí se me pide, ese circulito que se centra, que es la crisis del compromiso comunitario y que tiene pues los desafíos para el mundo y algunas cosas, ¿verdad? Bien, pues en la crisis del compromiso comunitario y los desafíos del mundo actual tiene dos aspectos diferenciados. Uno, el Papa aborda algunos desafíos del mundo actual, pero como os digo, dice, a mí no me corresponde. Yo os doy una visión general de los grandes problemas, pero os corresponde a vosotros. Y además el Papa hace una cosa me parece a mí muy inteligente, que coge las reflexiones anteriores de las diferentes conferencias episcopales. Si os vais a las citas que va haciendo, pues son conferencias episcopales que han reflexionado sobre su situación. La conferencia norteamericana, la australiana, asiáticas, es la Iglesia la que ha ido haciendo una reflexión y el Papa asume lo que le parece más importante y nos manda a los demás seguir reflexionando. Y la otra parte de este, decíamos, crisis del compromiso comunitario son las tentaciones de los agentes de pastoral. Dice, tenemos que mirar la realidad y fijarnos en los desafíos del mundo porque seguramente estamos siendo tentados todos los que estamos comprometidos con las estructuras y la misión de la Iglesia. También nos afecta. Pues bueno, en ese contexto nos movemos. La realidad, los grandes problemas, pues hay unos desafíos y nos afecta. ¿Y por qué son importantes esos desafíos? ¿Verdad? Esas esas situaciones externas. Primero, dice el Papa, porque pueden debilitar los dinamismos de la evangelización. Por una parte, porque puede poner en marcha mecanismos, dinamismos de deshumanización que no podremos revertir. Nos está urgiendo a intervenir. Problema de la migración, problema de la xenofobia, hay grandes problemas del paro, de la pobreza, dice, que suponen tal deshumanización que allí ya no podríamos anunciar el Evangelio. Si no hay persona, ¿a quién anunciamos el Evangelio? Si se la ha deshumanizado y se la ha vaciado de todo, ¿a quién le podemos anunciar el Evangelio? Tenemos que prestar atención a esos dinamismos por el sujeto, ¿verdad? Me recordaba mucho a un gran humanista del siglo pasado, que todos conocéis, ¿verdad? Erich Fromm, el autor de Ser o Tener, El miedo a la libertad, otra serie de libros, ¿verdad? Tiene un librito que se llama El nuevo humanismo, que él se pregunta, años 60, mitad de los 60, si todavía quedarán seres humanos capaces de llevar adelante el proceso de humanización. Dice, la sociedad nos está agrediendo de tal manera, nos está haciendo perder nuestra humanidad, que él ponía en duda que pudiera haber suficientes agentes para rehumanizar el mundo. Bueno, eso es una cosa. Y el otro es
situaciones internas que afectan a los propios agentes de pastoral. Y el Papa permanentemente, si habéis seguido algunos de sus discursos, el otro día nombraba a los cardenales y el Papa les largó un discurso sobre los 15 pecados para ellos, ¿no? Las 15 grandes tentaciones de abandonar la palabra, de olvidarnos, de creernos que la viña es nuestra. Permanentemente va recordando, hay unas tentaciones que tenemos que superar. Y si no las superamos, no superamos esa tentación del mundo, difícilmente podremos anunciar el Evangelio. Eso es el otro dinamismo que plantea, ¿verdad? Bueno, cuando empieza a hablar cuando me quedé en un cuarto de hora así, cuando empieza a hablar el Papa en este capítulo de los desafíos del mundo actual, hace una introducción breve, que son los números 50 y 51, pero que es muy interesante y da algunas claves de un tema que yo creo que resulta vital en estos momentos, que es la lectura de la realidad. El Papa dice que él va a hacer un discernimiento evangélico. Hay muchas maneras de mirar a la realidad. Podemos mirar desde las ciencias, él dice, yo voy a mirar, pero para hacer un discernimiento evangélico, para descubrir qué me dice la palabra de Dios, a qué me llama el Espíritu en esta realidad concreta. Y lo primero que dice es una cosa que todos decimos, es que tenemos un exceso de diagnóstico, pero poco acción. Nos ponemos a hablar, sabemos las causas. Es como cuando en el bar te juntas a hablar del fútbol y todo el mundo arregla todo y sería entrenador, pero luego no haces nada, ¿no? Dice que tenemos un exceso de diagnóstico. Esto tiene otro significado, que vivimos en la sociedad de la comunicación, tenemos tanta información que somos incapaces de procesarla y nos hemos vuelto analfabetos culturales, porque no sabemos procesar la información que tenemos. Te pones la televisión o eres monocanal, pom, o nos lleven tantas noticias que somos incapaces de asimilarlas. Es decir, el exceso de información sin criterio, con falta de, lo que nos convierte es en analfabetos porque no sabemos interpretar ni discernir la realidad. Estamos sobreinformados, pero no nos sirve para nada esa información, ni podemos utilizarla. Bueno, eso es lo... Y hace pues ese breve que él quiere hacer una lectura de la realidad y que va dirigida al discípulo misionero que nombrábamos antes, pero a personas que se descentren, que centradas en Jesucristo se abren al mundo, se desnudan ya, no tienen miedo para vivir su misión, ¿verdad? Y el Papa ofrece la suya, que es una mirada pastoral. En este sentido, el Papa Francisco se suma a la línea del Papa Juan XXIII. La suya es una acción pastoral, una línea pastoral, ¿verdad? En momentos ha habido quien la ha criticado. A un Papa que le pedimos, pues que sea pastor, no le pedimos que sea teólogo, no le pedimos que sea... Y él dice que huelan a oveja, que huelan... Hay que estar en contacto con los fieles permanentemente, porque la acción de la Iglesia, la acción pastoral es la misión, no otra, ¿verdad? Para descubrir los signos de los tiempos, ¿qué es lo que dice? Eso es responsabilidad vuestra, es responsabilidad de las comunidades. A la Iglesia en Zaragoza nos diría, es la Iglesia. El sábado se constituirá el Consejo Diocesano de Pastoral. Es responsabilidad del Consejo marcar los signos de los tiempos y de cada comunidad señalarlos, asumirlos y vivirlos. Y el que está en la parroquia del San Pablo, pues tendrá que discernir la realidad de San Pablo, de los desahucios, de los inquilinos, y estar allí inserto, descubrir los signos de los tiempos en la realidad concreta en que estemos insertos. Y ejercicio que implica todo esto, un discernimiento, ¿verdad? Y lo que dice es, pues, ¿qué significa o qué es la lectura de la realidad? Porque es una cosa que a veces se nos escapa, ¿verdad? Pues es un ejercicio para comprender mejor la realidad y poder transformarla. Nosotros decimos, como la creemos, conocer y discernir desde la fe cristiana, descubrir las llamadas del Espíritu, aquellos dinamismos que se oponen a la voluntad de Dios, para transformarla y facilitar que la acción de Dios, colaborar con la acción de Dios para liberarnos, ¿verdad? Y podemos conocer la realidad porque la realidad no es opaca. Si fuera opaca no podríamos, ¿verdad? Pues bueno, eso
ya nos lo recordó el concilio, ¿verdad?, en Gaudium et Spes, que nos decía esa cita, que el pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia de Dios. Los signos no están en la Iglesia ni son propiedad de la Iglesia. Los signos se producen donde el Espíritu quiere y tenemos que discernirlo allí donde actúa, ¿verdad? Y normalmente nosotros esperamos el ventarrón ese y el Espíritu siempre se presenta como una brisa suave, muchas veces, otra, como Él quiere y donde Él quiere. Y a veces pues seguramente actúa fuera para llamarnos a la conversión. Es decir, ojo que os estáis equivocando y tendréis que... Es su libertad. Bueno, pues es tarea de la comunidad con sus pastores discernir dónde están en cada momento, sabiendo que el centro es Jesucristo y que no somos nosotros. Bueno, y sabiendo que toda realidad es simbólica, es sacramental, transparenta o refleja una realidad más profunda. Está sostenida en el propio Jesús. Para el cristiano, para todo el mundo la realidad es simbólica, refleja algo más, hay algo más. Para el cristiano que está detrás de toda esa realidad es el propio Jesús, que es quien crea, sostiene y mantiene e impulsa esa realidad. Bueno, leer la realidad supone que hay dificultades, no es fácil. En primer lugar, ¿por qué? Porque la realidad es compleja y diversa. Abarca todas nuestras situaciones, nuestras relaciones en todos los ámbitos, personales, familiares, laborales, de convivencia de barrio y en todas las estructuras, desde la más pequeña a la más compleja. No es fácil. Y si nos quieren pues simplificar mucho, pues corremos el riesgo de dificultarla, ¿verdad? Y es compleja, intervienen factores de toda índole. Bueno, pero tenemos que entrenarnos y ayudarnos, y dentro de la comunidad tenemos personas que nos pueden aportar. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la Vicaría 3 y teníamos un grupo que llamábamos de observación de la realidad, y había un sacerdote, había un sociólogo, un economista, y luego teníamos el punto de vista de la calle. Teníamos pues una señora que era ama de compra y la realidad la leíamos entre todos, porque todos los puntos de vista nos interesaba. Pues si nos planteábamos los impuestos, nos interesaba saber qué decían en el mercado los del puesto de mercado y los que iban a comprar el mercado. No solo nos interesaba. Es decir, la realidad es compleja, pero como somos una comunidad también, si nos escuchamos todos y aportamos cada uno, vamos desentrañando esa complejidad. Tampoco necesitamos escucharnos, hablar, aportar y llegar a síntesis, ¿no?, para conocerla. Hay otra dificultad que es el propio análisis de la realidad. Para no quedarnos en la superficie e ir a las raíces profundas, pues a veces necesitamos acudir a las ciencias, y las ciencias sociales, las ciencias políticas, económicas, son polémicas, no son científicas 100%. Si hablamos de economía, pues hay 5 o 6 escuelas que piensan diferente sobre cómo resolver el paro, sobre cómo resolver la deuda. No hay una única verdad, por tanto tendremos que dialogar, ¿no? Y hay una dificultad, la más importante, y es que toda la realidad tenemos que interpretar. ¿Qué nos dice? El problema de los desahucios, el problema del paro, ¿qué nos dice? ¿Qué hay en el fondo? A mí me da igual si estamos saliendo o no, si estamos... ¿Qué hay detrás de esas cifras y qué es lo que nos importa? ¿Verdad? Esa es la lectura y esa es tarea de la comunidad. No es tarea de una persona sola, ¿verdad? Bueno, os resumo muy brevemente qué es la lectura cristiana. Pues el cristiano y la Iglesia, por medio de las comunidades naturales, y las comunidades naturales son la familia, el trabajo, la parroquia, las asociaciones, los movimientos, los grupos, los partidos, los sindicatos, observa y analiza las personas, la realidad, y la realidad somos personas, somos ambientes y somos estructuras. Somos personas individuales que tenemos cómo estamos viviendo, qué problemas tenemos, qué nos pasa. Son ambientes. Y en mi ambiente de trabajo, ¿qué pasa? Y en mi barrio, ¿qué se vive? Y en la parroquia, ¿qué decimos? Y son estructuras. Es la empresa, es la administración,
es la Iglesia estructural, bueno, pues tenemos que analizar eso y luego iluminarlo a la luz del Evangelio. Esto que hemos visto, esto que le pasa a las personas, ¿qué nos dice Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? En estos ambientes que parece que... ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Eso es lo que tenemos que hacer y el camino para hacer, y es lo que nos propone la lectura cristiana de la realidad, ¿verdad? Bueno, pues es un punto de partida, partir de los hechos de cada día, de la vida cotidiana, analizarlo, es decir, no quedarnos solo en nuestra propia realidad personal, sino intentar globalizar, es decir, pues mis hijos están en paro, los hijos de mi vecino están en paro, el otro ha migrado, tenemos que integrar toda esa realidad, discernirlo y luego decidirnos a actuar, intentar llevarlo a la práctica, personalmente y comunitariamente. Yo como tengo que responder, qué actitudes, qué valores, y comunitariamente en los ámbitos donde estoy, en mi grupo, en mi asociación, en mi movimiento, en mi parroquia, cómo podemos dar respuesta a esos problemas. Por eso os digo que documentos de la propia Iglesia que nos marquen un camino compartido son importantes, que no nos ahorran el trabajo. Bueno, vamos a dar un paso más y vamos a situarnos en algunas claves que explican, digo, yo creo que es fácil, si queréis y hay tiempo luego os describo lo que dice el Papa, pero que hay detrás de esos desafíos que nos está planteando el Papa. En primer lugar, hay un escritor que ha definido que el Papa da una bofetada al capitalismo y al individualismo. Y así han reaccionado, los americanos han sentido muy dolidos, muchos economistas han dicho que el Papa hace una crítica salvaje que no se había hecho nunca al libre mercado. No es verdad, está recogida la crítica que hace el Papa en el Catecismo de la Iglesia, ni siquiera en el Compendio de Doctrina Social, en el propio Catecismo, pero bueno, es porque el Papa critica un tipo de capitalismo que genera una economía de la exclusión y de la ideologización del dinero. Dice, estamos en una economía que excluye a muchas personas, les impide ser persona y además una economía que ha sustituido el lugar de Dios. Ha quitado a Dios y ha puesto el dinero en su lugar. Esa es la crítica radical, ¿verdad? Y, por otra parte, critica el individualismo como matriz, como motor de la antropología cultural para organizar las instituciones y las situaciones de la vida social. Es una doble crítica atroz a ese mercado que lo invade todo, que se ha convertido en un ídolo, y a ese individualismo atroz y feroz que no se ocupa más que de sí mismo. Eso es incompatible radicalmente. Y dicen, bueno, es comunismo, que el Papa no se adhiere a ninguna corriente de pensamiento ideológico. Lo que está poniendo de manifiesto son dos cosas que se han ido formando en el catolicismo social desde el siglo XIX, y que una sería la dimensión relacional y comunitaria del ser humano. No somos seres aislados, somos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, somos seres en relación y en comunión. El ser aislado no tiene sentido, pero nosotros creamos y potenciamos seres individuales, y por otro lado se basa en eso que se llama el personalismo comunitario. No una ideología, no, fundamentalmente lo defendió Mounier frente a lo que él llamaba la crisis del capitalismo y la burguesía y la crisis del socialismo. Es decir, la respuesta era una persona comunitaria, un ser en comunión, ¿verdad? Y este ser en comunión, este hecho de la comunión, irá tomando fuerza en Juan Pablo II, fundamentalmente en Benedicto XVI, que en Caritas in Veritate habla de instaurar el amor como centro de la verdad en las relaciones sociales, humanas, en la economía. Dirá el Papa Benedicto XVI, están surgiendo formas de economía de comunión al margen del sistema económico, y él habla de unas cuantas, habla del consumo responsable, habla de formas de trabajo social, de cooperativismo, de no sé qué. Dice, pero el gran reto es colocar la economía de comunión en el centro del sistema, no en los márgenes. Está bien que crezca y que rodeemos el sistema económico, pero tenemos que llevar esa economía de la comunión al centro, porque es la única que respeta la persona. Bueno,
Desde esta gran clave, el Papa introduce una serie de conceptos novedosos que seguramente habéis oído, pero que quieren explicar la realidad. Es decir, los conceptos no son palabras de moda, sino son elementos que quieren explicar y quieren explicar la novedad de este momento, ¿no? Uno de los primeros que más fuerza toma, seguramente habéis oído hablar de él, es cultura del descarte. Lo ha utilizado mucho, lo utilizó ya en Brasil cuando se reunió en la Jornada Mundial de la Juventud. Dijo, se descarta a los mayores y a los jóvenes. Dice, se descarta el pasado, las raíces de lo que somos, y el futuro, dijo. No se cuenta con ello, no vale. El Papa llega a decir en un momento que se descarta que un anciano muera solo en su casa de frío, no es una noticia. No se descarta, y sin embargo que suba o baje la bolsa unos puntos es portada en todos los medios de comunicación, ¿verdad? El Papa dice que este descarte, y sitúa, pues son descarte las personas que no pueden encontrar trabajo, las familias que no pueden encontrar vivienda, los inmigrantes que no pueden, los niños que no nacen. Hay personas y situaciones que se les están descartando, que se les niega sus posibilidades, y por eso tiene un párrafo sencillito, es el párrafo 53, pero que me parece muy jugoso, ¿verdad? Dice, ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, los fenómenos que normalmente se ha ocupado la doctrina social de la Iglesia, de la cuestión social. Dice, hemos dado un paso más grave, ¿verdad?, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en la misma raíz la pertenencia a la sociedad en que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está fuera de la sociedad, ¿verdad? Si os dais cuenta, el lenguaje sobre la pobreza ha ido evolucionando de pobres a marginados, y ahora se habla de excluido. Y esto hace referencia a situaciones distintas. Excluido es que no cuentas para nada en la sociedad y ya no tienes solución. Es decir, el problema de muchos trabajadores es que no van a encontrar trabajo, porque la sociedad no necesita su trabajo. Nos dirá, pues tenéis que formaros, tenéis que estudiar, competir. Oiga, que son 6 millones, que nos lo vamos a repartir a la lotería. O hay continentes enteros que no cuentan apenas para el sistema, son excluidos. Y esta economía es profundamente antihumana. Y percibir eso con claridad hace que surja un cabreo profundo, ¿verdad? Los excluidos ya no son solo explotados, oprimidos, son sobrantes, ¿verdad? Esto algo que ya puso la sociología francesa en esta última crisis de manifiesto, pero que recoge el Papa como diciendo, hay cantidad de seres humanos sobrantes para el sistema, para esta economía y para esta política, ¿eh? Yo creo que esa cultura del descarte y de las personas que van quedando descartadas es una expresión muy importante del Papa. El Papa introduce otro concepto que son las teorías del derrame. Teorías del derrame significa una especie de idolatría, de mantra que se nos ha metido en la cabeza y que decimos, si se crece, irá creciendo la tarta y al final rebosará y llegará para todo el mundo sacará beneficio, ¿verdad? Desde hace años, pues estudios como Cáritas, otros, están diciendo que no, es decir, que en los años de crecimiento no se reduce la pobreza en la misma medida que se destruye en los años de crisis. Ya sea la pobreza medida en paro, en otros niveles, cuando se recupera, la curva siempre es hacia arriba, siempre son niveles mayores desde finales de los años 60. No basta solo con plantearse el crecimiento económico, se necesita algo más hondo. Esto es lo que significa. No basta que nos diga, es el discurso que nos dicen todos los partidos, que si crecemos un punto y medio, 2, y que cuando crezcamos se solucionarán todos los problemas, dice el Papa. Mentira, nunca se ha demostrado que eso sea verdad, en ninguna sociedad. Y esa es la cita en el 54 que dice, en este contexto algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo el crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra
provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Dice, esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Dice, mientras tanto, los excluidos siguen esperando. Dice, no podemos confiar en las élites económicas y políticas, en su bondad innata, porque innatamente son egoístas y se basan en un sistema egoísta. Estructura. Es decir, habrá casos, situaciones, ninguna persona estamos determinada. Somos seres libres y podemos tomar ninguna persona, ninguna familia, pero la lógica lo que nos está diciendo es que las grandes empresas se mueven por el afán egoísta del lucro y el máximo beneficio. Por tanto, no podemos confiar en que eso va a ser así. Bueno, y el Papa habla de otro grave problema, que es el cáncer de la corrupción. Fijaros que no se refiere a un país concreto, no se refiere, está hablando de un problema mundial. Y dice que la corrupción es un cáncer y advierte que los mecanismos de la economía actual producen inequidad, unos niveles de desigualdad tremendo que produce violencia y guerras. Quizá en estos momentos, a la hora de hablar del terrorismo, de la violencia, el Papa está siendo de las personas más valientes. En ningún momento justifica la violencia ni el terrorismo, por supuesto, no justifica los cristianos que están siendo asesinados en muchos países, pero el Papa sí que se atreve a decir que detrás de esa violencia y esa sí que hay unas causas, que no la justifican, que las explican. Vosotros sabéis que hoy en España no se puede hablar de esas cosas, en ningún país. Son enemigos de Estado y por tanto son enemigos de la razón y no se puede razonar en contra. El Papa ha dicho que no se puede solucionar el terrorismo y la violencia sin tener en cuenta que hay unas causas que la generan, que es la pobreza, y sin ir a las raíces profundas de esas causas, que es combatir también la pobreza. No excluye medidas militares, no excluye ningún tipo, pero dice, se alimenta. Es decir, que países, que grupos apoyen es debido a unas causas, ¿no? Y él dice, en este contexto denuncia claramente a quienes instrumentalizan la seguridad para lucrarse con la violencia y a quienes pretenden en el sistema educativo hacer de la educación algo que tranquilice y convierta a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Duro, ¿verdad? Pasa desapercibido, pero está diciendo, ojo con los que manipulan las leyes de seguridad y el negocio que están haciendo en los aeropuertos, en los aviones. Es decir, hemos sacrificado toda la libertad en aras de una seguridad. Hasta dice, ojo con la educación que se está transmitiendo, que está pretendiendo convertir a los pobres en seres sin pensamiento crítico. Digo, el Papa denuncia esas situaciones y me parece que merece que prestemos atención, ¿verdad? Bueno, y luego dice, la corrupción no es patrimonio de una ideología determinada y está arraigada en gobiernos, empresarios, instituciones. Y el Papa utiliza una palabra, no habla de corrupción estructural o corrupción sistémica o corrupción, dice que es una realidad ramificada, que se ha extendido, se ha ramificado por toda la sociedad y es un cáncer que hay que combatir con toda. Es decir, priva las condiciones de vida a muchas personas y además desvirtúa y analiza eso. Bueno, otro de los elementos importantes, digo, no os leo el texto, os doy claves porque creo que merece la pena que lo leáis vosotros, ¿verdad? Es que no limita la visión de la política a una visión profesional, a la vieja política, ¿verdad?, de poder, gobierno, gobernanza, la política de los políticos, lo que manda, sino que habla de la política como toda actividad humana tendente a gestionar o liderar proyectos comunes. Es decir, el Papa recupera dos criterios básicos de la doctrina social de la Iglesia, la solidaridad y la subsidiariedad. Es decir, la subsidiariedad es que la sociedad civil no puede estar sometida al Estado,
que puede llevar adelante iniciativas, que puede participar y tomar decisiones en los ámbitos que le corresponden. Esa es la nueva política, ¿eh? Por tanto, pero dice, ojo, una política con raíces éticas y racionales. La política tiene que encontrar raíces profundas. Y esas raíces, esa ética, ha de venir fundamentalmente del bien común y de la dignidad de la persona. Y el Papa nos pide hacer un ejercicio en esos dos conceptos, la dignidad de la persona y el bien común, de cara a los proyectos políticos. Distinguir, dice, si son endógenos o exógenos. Nos dice, si son exógenos, que es puro maquillaje, pero no cuenta para nada, postureo, emplean palabras, tú lees un programa y habla del bien común, la dignidad de la persona, pero tú ves que en el fondo no cuenta para nada, que es puro maquillaje. O ver si realmente las medidas y propuestas que se hacen tienen en cuenta esa realidad profunda, son endógenas, están en el fondo, persiguen realmente la dignidad de la persona y el bien común. Y eso es una tarea de la comunidad. Discernir si es una ética profunda o simplemente maquillaje, que no nos engañen y no nos vendan marketing ni la burra, sino que eso es verdad. Dice, ¿cómo distinguirlo? Y dice, pues porque él tiene una frase en el punto 203, dice, molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes del trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige compromiso por la justicia. Dice, ese es el criterio, si molesta o no molesta que estas cosas estén incluidas, el criterio que nos propone. Y en esa nueva visión de la política propone dos cosas que son muy importantes. Es decir, entender la política no como los que van a concurrir a las elecciones, no, como la acción que tenemos que desarrollar todos, como toda actividad humana, como el proyecto que vayamos a hacer en el APA, o en la asociación de vecinos, o en la asociación cultural, o allá donde queráis, en la ONG que estéis. No implica solo a unos cuantos, nos implica a todos, ¿no? Y dice, introduce dos palabras que son, me parecen muy bonitas. El Papa habla de perspectiva, la nombra perspectiva, creo que aparece 8 o 10 veces en la encíclica, porque él denuncia una cosa que emplea un palabra que se llama autorreferencialidad, pero lo que dice es una política autista que no mira más allá de su entorno, que no deja de mirar su ombligo, y se necesita abrir horizontes y perspectiva, saber a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, y no simplemente estar en el día a día de mantenerse en el poder, de controlar las cosas. Por tanto, esa perspectiva que en el fondo es situarnos en la perspectiva del reino de Dios, que todo aquello que vayamos haciendo, sea mucho o poco, esté situado, responda a la perspectiva del reino de Dios, responda a una perspectiva realmente humanizadora y liberadora. Y la otra palabra clave para estar en política es atención o atención amante, dice, ¿verdad? Lo que nosotros normalmente hablaríamos por acompañamiento. Dice que tenemos que tener disponibilidad, disposición y orientación del alma y el cuerpo extendido al otro. Dice, nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como un consigo. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual el deseo de buscar efectivamente su bien, ¿verdad? Es el buen samaritano, es llamarlo como queráis. Pero estar en política significa tener perspectiva, horizontes, saber a dónde vamos, que lo que hacemos está orientado al bien común, y tener atención amante, ser buenos samaritanos, ser personas samaritanas, ser una iglesia samaritana. Son las dos cosas que se nos piden. No son fáciles, no son gran complejas, ¿verdad? Y luego nos pide una ética no ideologizada. El Papa habla de que hay una ética ideologizada y una ética no ideologizada. Y esto es muy importante porque uno de los grandes problemas que plantea, ya lo planteó Benedicto XVI, lo planteó Juan Pablo II, es
lo que llaman la globalización de la indiferencia. Hoy vivimos en un mundo profundamente indiferente. Y un mundo, que decíamos, de estructuras complejas, en el que resulta muy difícil, o nos es muy fácil evadirnos de discernir qué es el bien y qué es el mal, dónde está el pecado y dónde la gracia. Y os pongo algunos ejemplos. Nosotros sabemos desde hace años, pues porque hay congregaciones religiosas que lo denuncian, medios de comunicación, que en el Congo hay una guerra salvaje por el tema del coltán. Hace 5 o 6 años salió en el país a toda plana un domingo que llevaban ya esta guerra 4 millones de muertos, y por el control del coltán, que es el mineral que sirve para los móviles y para las maquinetas de juego de los chavales, las PlayStation y esas cosas. Hoy van más de 8 millones de muertos. El tema es éticamente y moralmente cómo respondemos a eso. Dejamos de usar el móvil, dejamos de usar la PlayStation. ¿Sirve para algo? ¿No sirve para nada? ¿Qué tenemos que hacer? Pero pasa lo mismo. Estos días hemos leído que el mercado de valores y algunas instituciones financieras han puesto en marcha un proyecto para que los niños estudien economía y finanzas en las escuelas en plan experimental. Y uno de los ejemplos que ponían tenía que ver con la inversión y con la especulación de los alimentos a futuros. Mercados a futuro, quiere decir, se compran y se venden opciones sobre cosechas futuras y se especula con esos dineros y se manejan los precios. Y por ejemplo, si sube el precio del maíz, que es un alimento básico para una buena parte de la humanidad, se sabe que millones de personas van a pasar hambre o morir. Esa decisión que se toma en un consejo de administración, ¿no?, es una decisión que asesina. ¿Podemos decir que esas personas son asesinos? ¿Qué nos dice la ética? No es fácil, el problema ético en la sociedad es compleja. No es fácil distinguir qué es pecado y qué no es pecado. Dicen que la aportación más importante es la que hizo Juan Pablo II en Labor in Extenso, que habló de pecado estructural. Habló de que había una serie de pecados que iban más allá de la persona, que se reproducían en las instituciones y estructura, pero que siempre descansaban en el pecado personal, por acción o por omisión, pero al fin y al cabo pecado personal. Y vivimos en esta situación, y el Papa nos llama a ser conscientes de qué ética apoyamos y vivimos. La comunidad cristiana tiene que ser muy claro sobre eso. ¿Dónde están los problemas éticos? Y sabemos que no es fácil. Si yo dejo de comer no sé qué alimentos, si yo dejo de usar móvil, si yo no soluciono nada, o sí soluciono, pero al menos nos tendremos que plantear el problema y darle una respuesta. Bueno, pues ahí dice que hoy lo que se ha hecho es que se ha globalizado la indiferencia y que todos somos irresponsables de lo que ocurre, ¿verdad? Dice, casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. Todo es responsabilidad de los otros, ¿no? Del Estado, de no sé quién, de la Iglesia, en abstracto, ¿no? La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Es decir, frente a esta cultura esta globalización de la indiferencia, lo que se nos pide es la globalización de la solidaridad y encontrar cauces para expresarla. Y no es una tarea fácil. Vivimos en un mundo muy complejo y tenemos que dar respuesta a problemas y situaciones muy complejas. Bueno. ¿Cuánto queda? Quedan 5 minutos. Sí, 10. Bueno. Pues bueno, os dejo esta reflexión y me voy a otra, pues porque como hablábamos de Aragón, pues sí que quería hablar algo de la realidad de Aragón, ¿verdad? Vamos a ver. La situación un poco en Aragón. Es decir, estos son grandes problemas, una economía que no está al servicio de la persona,
que no está al servicio de la ética y que tiene un ídolo, o se ha convertido en un ídolo el dinero, y por tanto el gran problema que plantea el Papa es el de la exclusión, o dicho en positivo, el de la inclusión de todas esas personas excluidas, y para eso tenemos que regenerar la ética, ¿no? En nuestra situación en Aragón, pues tenemos la suerte de que recientemente se ha publicado el informe FOESA, y este año se ha publicado por comunidades autónomas. No solo tenemos un informe FOESA que elabora Cáritas junto a otras instituciones, global para España, sino que nos plantea la situación en Aragón, ¿no? Y en Aragón un primer problema que nos plantea el informe FOESA es que perdemos población, pero que se envejece. Perdemos población porque los jóvenes tienen que emigrar, muchos emigrantes han tenido que retornar a sus países, las tasas de natalidad son muy pequeñas y lo que hay es un envejecimiento. Y esto plantea un problema, que es el problema de la dependencia. La dependencia fue el último derecho que se conquistó, el último derecho social en España, que no se llegó a poner en marcha con la intensidad que es esa red social de proteger, y reaparece, ¿verdad? Bueno, pues tenemos un grave problema, pues que en muchos de nuestros pueblos, que apenas llegan a 100, 50 habitantes, hay muchas personas mayores y no hay nadie que las pueda atender. Ni siquiera pueden contratar se van con un canto en los dientes y pueden contratar a una trabajadora inmigrante que cuide de los abuelos del pueblo. No hay medios, ¿eh? Otro de los grandes problemas es el empobrecimiento. La renta media de los hogares ha ido disminuyendo, pero ha ido disminuyendo a medida que aumentaba la desigualdad. Aragón no era de las comunidades que peor partía en España, pero se ha sido la que más ha aumentado la desigualdad. Esa es una de las realidades que nos dice el estudio de Cáritas. No sé si se ve muy bien, aquí plantea los niveles de integración social, cómo han ido evolucionando. Llega hasta 2013, si veis el rojo más intenso abajo, nos dice que es la exclusión severa, ha ido creciendo lentamente, pero no mucho, pero ha pasado del 6% a cerca del 11%, no llega a duplicarse, ¿no? Lo que es la exclusión moderada ha aumentado también, ha pasado de un 10% a un 14 y pico, y ha aumentado muy significativamente lo que se llama la integración precaria. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que las 2/3 partes de la sociedad aragonesa viven una situación muy precaria o por debajo de esa precariedad. Viven en un estado permanente de vulnerabilidad. Y esto es lo que la actual situación, el actual crecimiento no logra hacer retroceder. Es decir, porque se basa en un reparto permanente del trabajo, de entrar y salir de la precariedad, de cambiar, no hay un aumento. Y esta es una de las situaciones graves que tendremos que afrontar, que tenemos a una inmensa mayoría de la población en esa situación precaria, vulnerable, que impide desarrollar proyectos de vida para futuro. Los jóvenes no se pueden emancipar, no pueden adquirir un hogar, no pueden emprender proyectos de futuro, ¿eh? Este otro nos plantea otro problema, que es cómo ha ido evolucionando las dimensiones de la exclusión social, ¿verdad? El rojo de abajo es el empleo. Como veis, la exclusión del empleo ha aumentado significativamente. Y otro dato que ha aumentado significativamente es la exclusión de la salud. En Aragón nos dice que un porcentaje importante están excluidos de la salud, ¿eh? Bueno, otro es la medida de la desigualdad, es cómo ha evolucionado la desigualdad en la inmensa mayoría en todas las comunidades. Si veis, en España pues se ha perdido, está en la franja más a la derecha, en torno a entre el 6 y 8%. Han perdido todo, las clases más altas y las clases más bajas, mientras que en Aragón las clases más altas
han seguido creciendo, aumentando su nivel de vida, mientras que las clases más bajas o la mayoría de los aragoneses han perdido su nivel de renta. Por eso hemos decidido que ha habido un 22,2% de pérdida en diferencia en este nivel de igualdad. Es verdad que no partíamos. Aragón estaba en unos niveles medios por encima, con un bienestar mayor que la media española, pero sí que ha sufrido gravemente este tema de la desigualdad. Bueno, otros problemas son el tema de la vivienda. El gasto en vivienda en Aragón representa ya más de un 30% de los ingresos de una familia, ¿verdad? Y los ingresos de los hogares siguen cayendo, con lo cual la participación en la vivienda sigue aumentando. Y también ha aumentado mucho el gasto medio destinado a salud, ¿verdad? Por eso dice que más de 26.000 hogares aragoneses ahora mismo estaban en situación de pobreza energética y en el último año, en los 9 primeros meses, se perdieron 1.237 hogares fueron desahuciados, ¿no? Lo que supone una media de 5 al día. Digo que es un tema, ¿no? Otro tema es la ocupación y el empleo. Pues es verdad que tenemos una tasa mejor que la media española, pero estamos viendo datos muy graves, que aumenta en poblaciones de 55 y más años. Son personas descartes, sobrantes, y aumentan las tasas de paro de larga duración, ¿verdad? Y disminuyen las prestaciones. Yo os quería leer muy brevemente lo que se decía en el año 92 en el estudio de las pobrezas de Aragón. Se llama el documento "A los pobres los tendréis siempre entre vosotros", y la segunda parte del estudio se llamó ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Entonces decía: actitudes cristianas ante la situación que genera pobreza y marginación. Entonces no hablábamos de exclusión, sino marginación. Decía: 1. Frente a la idolatría del dinero, pobreza evangélica. La pobreza evangélica no supone la pobreza económica, en principio, pero la incluye en un largo proceso. La pobreza evangélica, en definitiva, es abrirse a la llamada de Dios y desprendernos, vaciarnos, descentrarnos y iniciar ese camino, ¿no? En segundo lugar, decía, frente a la mentalidad científico-técnica, la dignidad de la persona. Frente a la desertización y el envejecimiento de la población, ya entonces era un problema, la pasión por la vida. Frente al individualismo insolidario, la solidaridad. Frente a la insensibilidad, la misericordia, y frente al fatalismo, la esperanza. Decía la Iglesia aragonesa en el año 92, ¿verdad? Ya no tengo mucho tiempo. Nosotros hemos preparado, la Escuela Diocesana de Formación, que nombraba Ángela al principio, un documento que se llama El cristiano ante unas elecciones inquietantes, y marcábamos algunas cuestiones a tener en cuenta, que me parece que son retos también para esto, ¿verdad? En primer lugar, decíamos, conocer las necesidades de la gente y hacer propuestas claras y realistas. Se lo pedimos a las organizaciones, que lo tengamos en cuenta, pero también nosotros cuando estamos en nuestros grupos, ¿verdad? En segundo lugar, decíamos, defensa de un trabajo decente, porque dice el Papa, si falta trabajo, la dignidad humana está herida, ¿verdad? Una economía al servicio de las necesidades y del bien común. No os digo las citas, pero bueno, está en la exhortación. Derecho a una vivienda digna, derecho a emigrar, ¿verdad? Nos recuerda el pasaje del Evangelio: era emigrante y me acogisteis. Lucha contra la corrupción, democratizar la democracia, comprometerse en defensa de los derechos sociales y comprometerse con el medio ambiente, ¿verdad? Me parece que son algunas de las actitudes que debemos cultivar muy bien. Pero lo que os digo es, la encíclica del Papa es sencilla de leer. Creo que hay unas claves importantes, pero en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, seguro que nos ayuda y nos abre pistas. Bueno, pues si queréis algo, pues lo comentamos o preguntáis o aclaramos. Pues muchas gracias, Paco, por esta conferencia tan densa, que tantos interrogantes nos ha creado y tantas interpelaciones para el compromiso individual, para el apostolado individual y también para ese apostolado
asociado del cual hablaremos también el próximo día con Pedro Escartín. Ahora abrimos un turno de intervenciones. Ahí está el micrófono, por lo tanto levantáis la mano y podéis preguntar o intervenir o discrepar o decir lo que consideréis. Bueno, yo quería un poco comentar en la línea esa que has comentado de que actualmente todo es muy complejo, ¿no? Que no hay soluciones éticas de receta ni fórmulas. Y es verdad, ¿no? Yo también lo veo así, más que una pregunta, es una consideración, ¿no? Desde la Iglesia y desde diferentes asambleas estamos por un trabajo digno para todos. Pero claro, el trabajo, tal como está concebido hoy día, está dentro de un mercado competitivo y que también, pues hay que decir, ¿no? que genera, pues no sé, necesidades artificiales en la población. Pero claro, de esas necesidades artificiales vive también mucha gente, come mucha gente. Por ejemplo, no sé, digo un ejemplo, ¿no? La General Motors, hace falta fabricar tantísimo coche, no tenemos pero sin embargo de los coches vive mucha gente, ¿no? O tantas, la hostelería, la restauración, el ocio, el deporte, pues de eso vive mucha gente también. Entonces es un problema también muy complicado, ¿no? Es decir, creamos necesidades artificiales, pero de esas necesidades viven también mucha gente. Yo lo veo desde la fe cristiana, desde las bienaventuranzas, un problema ético y además muy complicado de resolver, ¿no? Si la gente no consume, los puestos de trabajo tampoco se mantienen. ¿Cómo veis un poco todo esto? ¿Cómo lo veis? No sé. Yo creo que has planteado una cuestión muy real. No es fácil. Podríamos poner muchos ejemplos, te han puesto los coches, podríamos poner las fábricas de armamento, fábricas de mucho tipo. El problema no es fácil, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que también hemos asumido un ídolo que hemos identificado el ser con el tener cosas. Y tendremos que desprogramarnos y aprender que se puede ser mucho más feliz teniendo menos cosas. Es decir, y con muchas menos cosas. Y eso es un proceso largo, es un proceso de cultura, de transformación cultural. Es decir, a mí me encantó, le hicieron una entrevista al presidente de Uruguay, Pepe Mújica, y dijo que él proponía una vida sobria. Tendremos que vivir una vida sobria, atender no solo las necesidades materiales, porque la tradición de la Iglesia y la visión de la pobreza y de la riqueza dice que deshumaniza tanto la pobreza que nos impide satisfacer nuestras necesidades materiales, como que una vez que hemos superado un cierto límite de nuestras necesidades, también nos deshumaniza la riqueza. Pero eso es un proceso cultural que no se puede imponer, que tendremos que aprender a convivir. Y eso solo lo podremos entender si realmente, hoy que estamos en la era de la globalización, entendemos que hoy es posible el Padre Nuestro para todos. En la era de globalización se hace realidad el Padre Nuestro. Todos somos hermanos y por tanto todos tenemos que compartir el pan. Yo creo que esa es la primera necesidad básica. Y a partir de ahí reformular nuestros modelos de vida, nuestros modelos de producción. Y es largo, complejo y no hay nada fácil, ¿no? Pero si no, no hay solución. Es decir, y en un momento yo siempre he pensado y siempre digo que si nosotros vamos contra la naturaleza pasa como el río, que al final la naturaleza va contra nosotros. Hasta ahora muchos de los problemas que ha habido se han solucionado a través de las guerras. Hoy estamos en una situación que algunos dicen que este modelo es insostenible y solo se está manteniendo gracias a eso que se llama a una guerra contra las clases más débiles, pero eso tiene un límite. Yo creo que si vamos en contra de la naturaleza, es decir, que la persona es un sujeto de necesidades limitadas, es decir, no son ilimitadas, pero que además de esas necesidades materiales tiene otras necesidades de convivencia espirituales, si alteramos ese modelo, al final la naturaleza, el medio ambiente, no sé qué, se vuelve contra nosotros y nos destruye. Por razón o por fuerza de la naturaleza tendremos que cambiar el modelo.
Yo lo que creo es que sería mejor que lo hiciéramos por la razón, ¿no? Por complicado y complejo que sea. Pero bueno, eso es decir, hay muchas personas, ahora se está hablando, si veis, de la economía del bien vivir, y bien vivir en el sentido no de tener muchas cosas, sino reconciliarnos con nosotros mismos y con la naturaleza, ¿no? Y con Dios. Esas son las alternativas. No son fáciles, pero yo creo que si no somos capaces de construirlas, la propia naturaleza nos devorará. Eso es un poco... ¿Más preguntas? Hoy hay mucha gente y esto se tiene que animar, como el otro día. De todas formas, si no, bueno, te iba a decir que han dicho que el Papa iba a sacar próximamente una encíclica y que iba a ir sobre la ecología humana y social. Esperemos ver qué aporta en ese sentido, porque me parece que es un interrogante muy importante, ¿no? Gracias por la exposición. Me pasa como la vez pasada, que yo siempre pienso que esto es una cosa que nos cuestiona y nos tiene que preguntar y nos tiene que hacer una reflexión de conversión. ¿Qué estamos haciendo cada uno? Porque nosotros no podemos a lo mejor globalmente hacer demasiadas cosas, pero sí en nuestros pequeños ambientes y en donde nos movemos. Y hay una cosa muy importante que he oído durante estos días y es la indiferencia. Y a mí eso me cuestiona mucho. El ser indiferente ante todo lo que está ocurriendo, incluso ante lo que está ocurriendo alrededor de nuestros ambientes y de nuestras casas. El paro muchas veces no lo podemos solucionar pues porque no tenemos una varita mágica, la pobreza no la puede solucionar, pero sí pienso que podemos solucionar esa indiferencia grande que a mí me preocupa mucho. Y lo dije el otro día también como madre y como abuela, el cuestionar a mis hijos y el empezar a abrir por lo menos los ojos ante esa indiferencia y esa exclusión. Es que se están hablando una serie de palabras que nunca quizás las habíamos oído. Y si las habíamos oído, no, al menos yo, no había hecho eco en mi vida. Y creo que el cristiano y que la gente que estamos dando un testimonio, queremos dar un testimonio, nos tendríamos que plantear. El otro día tuvimos también el apostolado seglar y también hay otra cosa que me ha encantado y es escucharnos. Escuchar los distintos movimientos de apostolado y de todo, escuchar unos a otros, los problemas que cada uno tiene, cómo podemos trabajar en común y cómo podemos hacer una sociedad un poco mejor y un poco más justa. Yo creo que el tema de la indiferencia es verdad que ha alcanzado dimensiones bárbaras, ¿no? Y que lo vienen denunciando todos los papas desde los años 60, pero es la pregunta del Antiguo Testamento, de Caín, ¿qué has hecho de tu hermano? Es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Qué has hecho de tu hermano? Cuando nos olvidamos del hermano, yo creo que es que surge esa indiferencia, ¿no? Y el Papa propone una respuesta, dice, perspectiva y atención, acompañar, encarnación, hacernos carne. Yo creo que ese es el camino de una iglesia que quiera ser creíble. ¿Cuáles son las instituciones más creíbles de la iglesia? Las que están más cerca y prestan más atención a los necesitados, sea Cáritas, sea Manos Unidas, sean los misioneros, sean las congregaciones. Eso es lo que mayor credibilidad tiene. Lo demás para mucha gente resultan ritos vacíos de sentido, resulta pues bueno, una escenificación del pasado que no acaba de versele sentido, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que aprender, qué es lo que demanda, qué es lo que hoy genera. ¿Por qué el Papa ha despertado tanta empatía, no solo entre los cristianos, sino entre mucha gente? Yo creo porque toca la fibra sensible, ¿no? Bueno, pues luego cada uno tendremos que posicionarnos, como tú muy bien decías, y el camino es construir comunidad. Si somos iglesia, comunidad es comunión, y la comunión supone escucharnos, aceptarnos, ¿eh? Dice el Papa, no podemos estar en guerra permanente contra nosotros, no podemos, tenemos que construir la comunión para la misión, ¿no? Y aceptar los dones y carismas de cada uno. Pues si cada uno somos diferentes y cada uno tiene, pues Ángel tendrá unos, yo tendré otros, tú tendrás otro, y cada uno tendremos, y eso es lo que tenemos que aportar cada uno, ¿eh? Porque somos seres
creados por Dios a su imagen y semejanza, pero cada uno irrepetible, con nuestro propio valor, ¿no? Yo creo hay una cosa que esto no es fácil, ¿verdad? Estamos hablando del concilio, de los cambios, pero es que esto supone desaprender muchas cosas que hemos hecho, que nos han enseñado, vaciarnos para poder llenarnos. ¿Verdad? Decía un escritor que es ecologista, no es cristiano, él se considera indiferente, dice: los cristianos tienen una gran suerte con respecto a otras personas que están en el compromiso. Dice, es que se pueden romper y reconstruirse con la conversión y el perdón. Pero muchas veces realmente tenemos que dejarnos romper, ponernos en crisis para poder aprender lo nuevo, para poder acoger la palabra de Dios. Pues porque se nos ha llenado la mente de imágenes y de cosas. Os podría poner montones de imágenes, es decir, la propia imagen de Jesús, si lo pintan, Jesús alto, rubio, con ojos azules, dice Jesús palestino, hombre, moreno, bajito, y aún encima el Evangelio dice que era comilón, pues regordete, hombre, es que la Sagrada Familia nos la pintan como un modelo ideal, y dice, hombre, María, tú imagínate la que se armó en Nazaret, que está embarazada y aún encima dice que no es de su novio. José, dicen que era celota. El niño Jesús se escapa y le montó una bronca a su madre. Esa es la Sagrada Familia. No, y nosotros la pintamos de otra manera. Es decir, tendremos que aprender las cosas que hay, ¿no? Y tendremos, pues porque con imágenes, con cosas, nos estamos llenando la cabeza de otras cosas, ¿no? Y se nos vienen a la cabeza ideas que no son. Lógicamente Jesús tenía una visión de la familia pero muchas veces era distinta. Tendremos que leer lo que dice de la familia y discernirlo en comunidad, acompañado de la estructura de la Iglesia que tenemos, pero acompañando, no imponiéndonos una cosa, ¿verdad? Porque hay fijaros, a mí me dolió cuando se celebró el 50 aniversario del Vaticano. Y el Vaticano, uno de los logros, decíamos, fue renovar la liturgia y fue el Evangelio. Coincidió con el año de la fe y lo que se propuso fue actualizar el catecismo, no relanzar el Evangelio. Y catecismo y Evangelio son cosas distintas. Jesús, es decir, las normas son importantes, pero Jesús decía que la ley no podía estar por encima del hombre. Que las personas tendremos que formar la conciencia, y para formar la conciencia de los jóvenes tendremos que tener criterios, valores y educarlos, y la nuestra. Pero una vez que tengamos mínimamente nuestra conciencia, tendremos que fomentarnos en el pensamiento crítico, en contrastar la realidad con el Evangelio, no con el catecismo. Porque la realidad es nueva, los problemas son nuevos, son complejos, y que nos ilumina es la palabra de Dios. Dice, no podéis echar el vino nuevo en odres viejos. ¿Qué significa hoy eso? Vamos a aplicarlo hoy, aplicarlo vosotros a la realidad actual que vivimos. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos sugiere? O nadie repara un manto viejo. O, es decir, cualquiera de las parábolas, leámosla y apliquémosla a la realidad que estamos viviendo. Yo creo que y eso es el sentido que la comunidad cristiana nos tendría que haber. Y si quieren que haya laicos adultos, pues tendremos que tener medios adecuados para ser esos laicos adultos con una conciencia cristiana adulta y madura. Si no, se infantiliza. Yo creo que son eso. Y el Papa no me ha dado tiempo, no me correspondía a mí, propone una espiritualidad. Tenemos que construir una espiritualidad que no puede ser la espiritualidad de los frailes ni de los monjes, pues porque yo soy padre de familia, tengo mis hijos, tengo mis actividades, mi trabajo, mi no sé qué, y yo no puedo estar el hora y la hora del que está todo el día en él. Tenemos que construir una espiritualidad para los laicos, y además una espiritualidad desde abajo. Me parece muy bien que nos propongan modelos de santidad, pero si solo nos proponen modelos de santidad y lo que yo tengo que hacer, pues siempre me va a frustrar y nunca va a llegar. La espiritualidad cristiana, Jesús nos acoge desde abajo.
Jesús al primero que se dirige es al hijo pródigo, y tú has pecado, pero tú eres el preferido, y desde ahí nos reconstruye. Y si no nos enseñan esa espiritualidad, que Dios nos acepta y nos acoge tal y como somos, que nosotros acogemos a las personas tal y como somos, y desde ahí nos reconstruimos, difícilmente podremos poner en marcha estos dinamismos. Necesitamos una espiritualidad laical para estas cosas, ¿no? Por eso digo que también en la Iglesia el Papa ha propuesto un proyecto de transformación lento, pero tendremos que implicarnos y entusiasmarnos en ese proyecto con claridad, de qué elementos, qué formación, qué espiritualidad, qué necesitamos para dinamizar la comunidad. Y bueno, pues yo creo que estas cosas son apasionantes y deberíamos apasionarnos y reivindicarlas, porque es ejercer. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y vivimos la comunidad con distintos carismas y distintos ministerios. Y hay unos, que es el ministerio del orden, que es el ministerio de la unidad, y tendremos que aceptarlos y respetarlos. Pero tendremos que construir esa comunidad y no otra cosa, ¿no? Yo creo que esas son las claves al interior de la Iglesia. Y luego el Papa nos dice, Iglesia en salida misionera. Si es que ahora lo que tenemos que es ir a los problemas concretos y insertarnos en esos problemas y aportar nuestra verdad, que es el Evangelio, y los valores que de ahí se derivan. Yo creo que la sociedad hoy necesita grandes cargas de valores. Detrás de todos estos movimientos, pues es verdad, es muy importante todo el movimiento de los jóvenes que han puesto esta política no nos sirve, no nos representa, pero ahora tenemos que construir en positivo. Destruir es fácil. Destruir un edificio, destruir algo, criticar es fácil. Construir es más lento y difícil, y hace falta construir sobre roca, que nos dice también el Evangelio, y ahí tenemos que aportar elementos para esa construcción. Yo creo que en ese sentido Evangelii Gaudium y la doctrina social de la Iglesia, leída en ese contexto y actualizada, nos pueden aportar grandes elementos. Y perder el miedo, ¿verdad? Siempre el Evangelio digo, no tengáis miedo. Es decir, a mí hay una cosa que nunca... Un día vi una entrevista a Julio Anguita, que después le había dado un infarto, y lo entrevistaban y le preguntan, ¿y cómo lo lleva? Y dice, con resignación cristiana. ¿Cómo? ¿Con resignación? Que lo propio del cristianismo no es la resignación, es la esperanza y es la alegría. Pero nos ven como resignados y tristes. Tenemos que cambiar esa imagen, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a los sitios convencidos de que tenemos un importante material que aportar y que tenemos un tesoro, pero que lo tenemos que aportar a través del diálogo, de convencer, no de imponer. Esa es la clave del concilio que poníamos, el diálogo. Y bueno, ya hablo mucho. Bueno, pues muchas gracias por este epílogo, ¿verdad? Tenemos que acabar ya porque son -5. Muchísimas gracias a Paco por todo lo que nos ha aportado esta tarde, que ha sido mucho, ¿verdad? Y además nos ha dejado abierto la siguiente charla, que tendrá lugar el próximo lunes y que se titula así: Hacia una pastoral de conversión. Un tema que hoy ha puesto de relieve, una conversión personal y pastoral. Anuncio y denuncia el Evangelii Gaudium, nuevos caminos para las comunidades cristianas y para el laicado asociado. Algunas de estas cuestiones que nos acaba de decir ahora, pues las volveremos a escuchar de la boca de Pedro Escartín, vicario general, delegado de Apostolado Seglar de Barbastro Monzón, y una de las personas de la Iglesia española que más sabe y más ha escrito sobre el laicado. Por lo tanto, es otro ponente de lujo, y yo os animo a que volváis y que invitéis a otros compañeros y compañeras y hermanos de nuestra Iglesia a asistir a estas charlas que ha organizado Acción Social Católica. Muchas gracias y buenas tardes.